seguiría y aún así ya bien que ha sido muy larga, ¿no? Por ejemplo, no he hablado de cómo te ayuda a cicatrizar las heridas, porque siempre intentamos poner el acento en evitar las heridas, pero muchas veces las heridas ya están, ¿no? Es cómo cicatrizar las heridas. Todo un programa formativo de la imitación de Cristo, lo que significa, por ejemplo, el perdón, bueno, las condiciones para el perdón, y, bueno, lógicamente es una espiritualidad muy rica. Les he dicho, son 15 años de formación, entonces es imposible resumirlo en unos minutos, ¿no? Pero al menos así se pueden hacer una idea ustedes de lo que pueden encontrar aquí. Insisto, contesté antes a este señor, tenemos siempre la tendencia todos de decir, si puedo conseguir el producto sin pagar, mejor, ¿no? Oiga, sinceramente, los latinos sobre todo, es decir, si lo puedo conseguir gratis, ¿por qué tengo que pagar? Bueno, usted no. Eso no es bueno, porque eso no es ni pedagógico, ni sano, ni justo, y además de una espiritualidad del agradecimiento es todo lo contrario de lo que buscamos, ¿no? Quisiera ahora hablarles a ustedes sé que dejo muchísimas cosas en el camino, pero bueno, luego si en las preguntas ustedes pueden aclarar también sobre alguno de los temas que hemos visto, porque esta sería ya la última conferencia del retiro, Después, esta tarde, voy a quedarme, tenemos la misa a las 3, después vamos a estar después de la misa, como siempre haremos un pequeño descanso, para tener una reunión con aquellos que quieren ser franciscanos de María, que quieren estar en un grupo, formarlo donde no existen, sus ciudades o lo que sea, ¿no? Pero ya una reunión ya más concreta, donde quiero hablarles de cómo misionar, cuál es nuestra metodología de misión, empezando por el alejado, etc. Eso ya lo haré esta tarde para los que quieran ser franciscanos de María. Entonces, en esta última meditación del retiro, quisiera hablarles de cómo funciona un grupo. Y vuelvo a repetir que el grupo está abierto a todo el mundo. Antes he insistido en la apertura de la escuela de agradecimiento, así es como se llaman nuestros grupos, a personas que no son perfectas. ¿Quién es perfecto? El Papa Francisco dijo en uno de sus viajes a la pregunta sobre el tema de los homosexuales, dijo, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Bueno, eso se lo han malinterpretado. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Efectivamente, nadie es quien para juzgar a la persona, pero sí podemos, lógicamente, juzgar lo que la persona hace. O sea, yo no soy quien para juzgar al terrorista, pero sí puedo decir que el terrorismo es malo. Que yo no sea quien para juzgar a alguien, porque solo Dios puede juzgar el corazón del hombre, solo Dios. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón del hombre? Bueno, solo Dios, yo ahí no me meto. El Señor dice, no juzguéis si no seréis juzgados, no condenéis si no seréis condenados. Pero yo que sí que puedo y debo juzgar y condenar. Yo tengo que juzgar y condenar la prostitución, la violencia doméstica. Tengo que juzgar y condenar el tráfico de armas. Tengo que juzgar y condenar el tráfico de drogas. Otra cosa es que la persona, yo no te juzgo a ti, pero lo que tú haces sí te lo juzgo. Eso está mal hecho. Bueno, nosotros, por lo tanto, como digo, entramos en la Iglesia para cumplir la misión que Dios nos dio, que el Espíritu Santo nos dio, de evangelizar en un mundo secularizado y en un mundo en crisis, en una Iglesia en crisis, en una Iglesia que sufre las consecuencias de vivir en un mundo secularizado. Entramos a evangelizar desde nuestra perspectiva del agradecimiento, imitación de la Virgen y de San Francisco, haciendo esta oferta absolutamente a todos. Vengan como vengan, los heridos de la vida, no importa, todos son bienvenidos. Pero en este todos también son bienvenidos los que pertenecen a otras cosas. A veces son movimientos propiamente dichos. Hemos hablado ya de los carismáticos, pero no es el único movimiento que existe. Encuentros matrimoniales, me decía, por ejemplo, Inés hace un momento. Por nosotros, por lo menos, no hay ningún problema. Sucede a veces que, concretamente con los carismáticos, nos pasa a veces que el grupo entero quiere. Bueno, el grupo entero quiere es distinto de si una persona quiere. Si una persona quiere, va, como digo, el lunes a los
carismáticos, y el martes o el miércoles o el viernes a los franciscanos de María. Es una persona que quiere, pero el resto del grupo, de momento por lo menos, no quiere. Cuando el grupo entero quiere, eso hay que verlo con calma, porque ese grupo puede ser un grupo sin adscripción ninguna, por ejemplo, un grupo de oración. Es muy frecuente en América que haya grupos de oración. Generalmente suelen ser de señoras, un grupo de señoras que se reúnen a veces de una comuna, de un barrio, de una zona, para rezar el rosario. Y llevan a veces años reuniéndose para rezar el rosario. Por ejemplo, hay un movimiento que es rezar por los hijos, madres que rezan por los hijos. Bueno, pues se reúnen a rezar el rosario por los hijos, hacen unas oraciones, bueno, pero no tienen una formación, no tienen un seguimiento, ¿no? Entonces, ese grupo, dice, varias señoras del grupo han conocido y tienen interés, se lo proponen al resto y pues qué bien, ¿no? Y bueno, ustedes van a formar parte, tienen que sentirse franciscanas de María, misioneras del agradecimiento, y van a seguir ustedes esta formación en el grupo que ya existe. Además, quieren ustedes seguir rezando por sus hijos o haciendo lo que sea, perfecto, no hay ningún problema. Cuando es una persona aislada, entra en un grupo existente o forma su propio grupo. Y cuando es un grupo, pues hay que ver caso por caso, asumen la metodología y asumen la pertenencia. Por lo tanto, todo el mundo puede participar, al menos, repito, en lo que a nosotros respecta. Yo sé que hay, en cambio, instituciones que les dicen a sus miembros: si estás con los franciscanos de María, tienes que dejar nuestro grupo. Bueno, eso es, yo eso no lo digo. Si otro grupo lo dicen, eso es un asunto de ellos. Yo lo digo por nuestra parte, todo el mundo es bienvenido. Y luego hay personas que participan no propiamente en carismas de la Iglesia, sino que participan en actividades. Por ejemplo, estoy en la adoración nocturna, pues estupendo, claro. Tú vas tal día de la semana, jueves por la noche, a hacer la adoración nocturna. Es muy bonito para ti, es un servicio al Señor, pero tú necesitas una formación, tú necesitas una dirección espiritual para ti, que no te la dan allí, ¿no? O bien, yo soy catequista, por ejemplo, yo soy ministro de los enfermos, yo soy ministro de la comunión, yo estoy en el coro, yo hago ya un servicio a la comunidad parroquial o a la sociedad, soy voluntario de una ONG que va a trabajar a la cárcel, por ejemplo. Bueno, muy bien, pues tú eres catequista, tienes que seguir siendo catequista. No te vamos a sacar del ministro de la Eucaristía, tienes que seguir siendo el ministro de la Eucaristía, no hay ningún problema. Pero como catequista, pues en la parroquia es posible que te den alguna vez algún retiro, o bien práctico, como preparar los temas que vamos a dar en el próximo mes, por ejemplo, o incluso espiritual, pero falta otro tipo de espiritualidad, que es la que esto te va a aportar. No hay, repito, ningún problema en cuanto a quién puede participar en esta familia, en esta espiritualidad. Siguiente cosa es cuándo se tienen que hacer las reuniones. Un movimiento que nace en una ciudad como Madrid, que es una ciudad de 5 millones de habitantes, moderna, donde todos vamos siempre con prisas y donde determinadas horas, sobre todo, el atasco de tráfico es grande. Hombre, no llegamos a los niveles inhumanos del DF o de Bogotá, ¿no? Eso es una cosa terrorífica, ¿no? Bueno, pero aún así las ciudades grandes siempre tienen atascos de tráfico, ¿no? Seguramente puede tener los atascos que puede tener Toronto, es decir, es inevitable. En estas ciudades grandes hemos aprendido una cosa, los que vivimos allí, aparte de aprender a sobrevivir, hemos aprendido el valor del tiempo. Realmente el tiempo es oro. Y no es una cuestión que uno usa como una excusa falsa, sino que es una verdad. Tú tienes que desplazarte de una parte a otra de la ciudad y no es que en la reunión va a estar una hora, no, es que tardas una hora en ir, la hora de la reunión, y una hora en volver. ¿Quién tiene hoy en día 3 horas? Es que no lo tiene nadie. Porque todos andamos realmente con la lengua afuera. Y no me refiero solo a ustedes, inmigrantes, etcétera, que tienen problemas añadidos, ¿no? Es que estemos donde estemos, evidentemente la situación es distinta cuando uno está jubilado, las amas de casa,
puede ser que su situación, su percepción del tiempo sea diferente. Pero cuando uno es un profesional que trabaja, hombre o mujer, tenga la edad que tengas, y encima imagínate que tiene niños que tu cargo, ya es tremendo. Entonces hemos aprendido a hacer las cosas de tal manera que se hagan con intensidad en el menor tiempo posible y con la mayor facilidad posible, sabiendo que siempre hay que hacer un esfuerzo. Siempre. También para ir a misa el domingo hay que hacer un esfuerzo. También para ir a tu trabajo hay que hacer un esfuerzo. Es decir, no es que vas a ir a una reunión porque no tengas otra cosa que hacer. Cuando no tiene uno nada que hacer, se queda en casa o se va a dar un paseo. Bueno, se queda viendo una película. Aquí 9 meses del año te quedas en casa. 3 puede ser que salgas a dar un paseo, pero el resto o te quedas en casa o te conviertes en un iglú. Bueno, pero te quedas en casa, ¿no? No te apetece salir a la calle a una reunión. Entonces, un esfuerzo hay que hacer, pero tiene que ser un esfuerzo posible, no un esfuerzo imposible. Por eso nosotros intentamos que haya muchos grupos, aunque sean pequeños, y que sean grupos, si se puede, de gente que ya se conoce, que ya hay una intimidad, un conocimiento, y si no, pues de personas que vivan relativamente cerca. O sea, yo prefiero tener en un área, en Catherine o no estamos hablando de aquí, gracias a Dios, de grandes ciudades, pero diciendo, a ver, Niagara Falls, bueno, está a 20 minutos de San Catherine. ¿Por qué no? En vez de venir aquí a hacer una reunión, ¿por qué no lo hacen allí los que viven allí? Y los que viven aquí lo hacen aquí. Fort Erie está a media hora. Pues que no vengan aquí, que hagan la reunión allí. No sé, Buffalo, por ejemplo, bueno, pues que en vez de venir aquí, que busque hacerlo allí. Hamilton o London, ¿no? Pues lo mismo. No vengan aquí, háganlo allí. Y si una ciudad es grande, pienso, por ejemplo, Toronto es una ciudad grande, hombre, no, Toronto no es Bogotá, que son, o DF, o Nueva York, que son 15 millones de habitantes, ¿no? Es decir, eso no lo es, ¿no? Pero más que Toronto ya es una gran ciudad. Moverte de un lado a otro implica un tiempo. Pues perfecto. Este grupo se reúne en esta parte de la ciudad, este otro grupo se reúne en otra parte de la ciudad. Y si un día podemos tener en Toronto 50 grupos, mejor, ¿no? Repito, en Miami tenemos en este momento 53 escuelas, 54, porque esta mañana he dado de alta a una nueva que se acaba de formar. Bueno, estupendo, ¿por qué? Porque entonces tenemos escuelas en Coral Gables, escuelas en Key Biscayne, en Hialeah, hay escuelas en Coral Spring, hay escuelas en Fort Lauderdale, hay escuelas en los Keys. ¡Qué bien! Porque si por ejemplo, en Key West, que es el último callo que hay justo enfrente de Cuba, ¿no? Desde allí a Miami son 4 horas de carro. ¿Te imaginas que tengan que hacerte 4 horas de carro para ir a una reunión y otras 4 horas de carro para volver? Lo hago, es decir, eso no es viable. Tú no puedes estar toda la semana metiéndote 9 horas. ¿Quién dispone de 9 horas? Eso no es viable, ¿no? O sea, por eso intentamos ser muy prácticos. Un pequeño grupo, 2, 3, 5 personas. Bueno, ya verás como siempre todos los grupos crecen. Empieza por un pequeño grupo. Ya está, empieza por ahí, cerca, que sea fácil para ti. Y cada grupo establece su horario. No hay una cosa precondicionada. Los grupos tienen que reunirse los lunes. Es bueno que se pueda reunir a principio de semana, pero no necesariamente. Si un grupo dice, yo me puedo reunir, nosotras nos podemos reunir, un grupo de amigas, y nos podemos reunir los jueves por la mañana. Muy bien. Ya nos viene mejor el sábado por la tarde. Muy bien. Nosotros somos un grupo de matrimonios y el grupo de matrimonios puede reunirse los domingos por la tarde. Muy bien. Cada grupo establece su horario, su tiempo. Siempre pedimos que no sea grupo, no tenga una duración larga. Primero, que a ser posible, sé que esto es más difícil, pero que a ser posible la reunión del grupo no esté ligada a ninguna cosa social, o sea, como mucho agua, o un cafecito, porque después empieza una merienda, esto es muy latino, ¿no? Una meriendita, sacamos algo para picar, pero se crea una competencia también, ¿no?
sobre todo si los grupos van rotando de casa en casa, a veces hay personas que no pueden llevar ese gasto. Entonces se le crea una obligación. Y unos tienen un nivel económico, otros otro. Entonces el que tiene un nivel económico, cuando ha recibido el grupo a lo mejor en su casa, ha presentado unas cosas maravillosas. Cuando le toca a la otra casa, recibió esas cosas maravillosas que presenta y te sientes avergonzado. O, si es en la misma casa, o en la parroquia, yo he llevado cosas maravillosas. Y yo no puedo llevar nada, ¿no? Porque entonces intentamos que no haya nada de eso. Digo, agua, un cafecito, también depende de las horas. Naturalmente, también en esto nos adaptamos. Por ejemplo, hay grupos en España. Un grupo de matrimonios son más o menos de la misma clase social muy alta, ¿no? Ellos no tienen problemas económicos, ¿no? Entonces ellos pues, hacen su reunión, son muy fieles, hacen su reunión y después cenan a base de lo que llevan las amas de casa, ¿no? Claro, ahí no hay problema económico, o sea, a cuáles tienen más dinero, ¿no? Y por lo tanto no hay ningún problema. Cuando me invitan a ir, que ellos quieren que vaya siempre, pero yo voy muy pocas veces, son unas cenas estupendas, ¿no? Esto es una cena y lo demás tonterías, ¿no? Las señoras españolas cocinan generalmente muy bien. Bueno, gracias a Dios todavía se transmiten las antiguas tradiciones y hacen unas cenas que son para chuparse los dedos, ¿no? Bueno, pero esa gente tiene un nivel, pero lo normal es que eso no se haga, precisamente porque no queremos establecer competencia y humillar a nadie o que nadie se sienta ofendido. Bueno, entonces, cada grupo se reúne cuando puede, cuando le viene bien, ¿no? Y sí pedimos fidelidad a las reuniones. Esto es muy importante. Estamos hablando de un curso de formación, pero estamos hablando también de dirección espiritual. Si el grupo es semanal, en algún caso el grupo puede ser quincenales, nunca menos. Si el grupo es semanal o quincenal y tú fallas a una reunión, no pasa nada. Tienes un viaje, estás con gripe, estás cuidando a una persona que está enferma. Oye, esto a quién no le ocurre, no pasa nada. Pero si tú fallas mucho, ya el ritmo ya no lo tienes, ya lo has perdido. Es decir, tú estabas yendo a esa reunión, habían tratado un tema y había un propósito. Vas al mes o a los 2 meses, ni has pensado en los propósitos, eres un turista, ni tienes nada que aportar y no sabes de qué va. Vuelven a pasar otros 2 meses hasta que vuelvas a ir. Esto no puede ser. Entonces, a los grupos hay que ir con asiduidad, aunque siempre, lógicamente, están las excepciones. O sea, he estado enfermo, ¿cómo voy a venir? ¿No? Bueno, cuando una persona ve que no puede por sus circunstancias, es que me escriba a mí y yo veo esas circunstancias y en vez de ponerle en un grupo, le ponemos en un grupo online. Ya está. En lugar de estar en un grupo, va a un grupo online. Pero me tienes que escribir y vemos si es verdad que esas circunstancias, ¿no? Porque muchas veces lo que hay es pereza. La pereza no puede ser consentida, porque entonces es peor. No ayuda a esa persona. Luego, otro elemento de la reunión de grupo son quiénes las integran. No me refiero solo a que todo el mundo es bienvenido, sino que intentamos, seguramente aquí no será posible, que los grupos sean lo más homogéneos posible. Cuando uno empieza como puede. Pero luego intentamos, cuando ya hay más riqueza, que los grupos sean homogéneos. Por ejemplo, en los sitios donde hay muchos grupos, tenemos grupos de parejas jóvenes, porque tienen una problemática muy parecida. Todo lo que están educando a sus hijos. Tenemos grupos de parejas ya más mayores, ya los hijos ya se casaron, ya viven su vida, como mucho tienen ese problema de los nietos. Hay grupos de señoras, porque su marido no quiere ir al grupo. Entonces, en un grupo de matrimonio pueden sentirse un poco, sobre todo si hay un grupo de matrimonio donde hay un señor y 20 señoras, eso no es un grupo, eso es un harén. Eso es otra cosa. Es muy cómodo para el señor, se lo aseguro. Hay sitios donde ya se están creando grupos de señores solos, concretamente en Guatemala hay varios grupos de señores solos.
porque ellos dicen, nos sentimos más a gusto estando entre hombres. Y a veces algunos de ellos van al grupo de matrimonios con su esposa, pero luego ellos tienen su propio grupo. No porque vayamos a hablar de cosas de hombres, sino porque hay una capacidad de expresión distinta, ¿no? Entonces, pues si hay un grupo de hombres, se hace un grupo de hombres. Es muy importante intentar crear grupos de jóvenes. Por ejemplo, ahora mismo los grupos de jóvenes están ya preparando la participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que será en Cracovia el año que viene, en 2016. Es importante crear grupos de jóvenes, que ellos se sientan a gusto entre ellos. Los grupos de niños, nunca en competencia con la parroquia. La parroquia te da tu catequesis, tú das una catequesis complementaria a la parroquia, pero cuando se puede hacer grupos de niños. A veces es un grupo formado por niños que pertenecen a las familias franciscanas de María. Por ejemplo, ahora, cuando he venido de Nueva York, en el Bronx, hay un grupo de niñas, hay un niño, que todos ellos son hijos de franciscanos de María. Entonces, en lugar de dar la catequesis, la mamá a su hijo, la mamá a su hijo, la mamá a su hijo, ¿no? Lo que han hecho ha sido decir, mire, una mamá da catequesis a los hijos de todos, ¿no? Y es muy agradable, porque ya esos niños están creciendo con amigos católicos. Ya son una familia católica que tiene una relación con otra familia católica, y sus niños también tienen relación entre ellos. Y por tanto van a crecer siendo amigos de juegos. Cuando llegan a la adolescencia, te da más confianza que van a poder ir a la casa de uno, a casa de otro, al cine juntos, ¿no? Es decir, sabes con quién van tus hijos. Es que es muy importante que los niños tengan amigos de familias conocidas y además que sabes que respiran tus mismos valores. No son unos, ¿con quién están andando mi hijo? ¿Con quién están andando mi hija? ¿No? Que a lo mejor son buenos, pero a lo mejor es de una familia que no va a misa, o de una familia musulmana, una familia atea, una familia, ¿no? Sobre todo, esto veo que es muy importante para los latinos, porque al fin eres un extraño, estás en tierra extraña, entonces tus hijos van a estar con niños que tienen una cultura distinta, unos valores distintos. Te cuesta mucho más trabajo transmitirle tus valores que si estuviera quizá en tu país, donde a lo mejor tenías a los abuelos que te ayudaban en la educación, en fin. Entonces, veo que se están organizando muy bien, de tal forma que un papá, una mamá, que quizá una mamá que tiene más tiempo, se reúne los sábados por la mañana con ese grupo de niños que son hijos de los padres que están en la escuela de adultos, y los hijos han formado una escuela. No es competencia contra la parroquia. Los niños van a la catequesis de la parroquia, pero una vez a la semana, quizá en una casa o en la propia parroquia, se reúnen los niños y reciben una catequesis específica. Y realmente resulta enormemente útil. Y igual con los adolescentes. Es decir, la escuela está realmente abierta a todo el mundo con bastante flexibilidad, no en cuanto a los contenidos ni en cuanto a la metodología, pero sí en cuanto a la organización. Tú puedes reunirte cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, el día que tú quieras, pero tienes que reunirte. ¿Cómo funciona la escuela? Creo que hay que volver a insistir en el concepto escuela. La escuela, o colegio, la escuela es un lugar donde se va a aprender, ¿no? Es un lugar donde hay un profesor, y es un lugar donde hay uno o varios alumnos. Y esto es una escuela, si no hay esto, no hay una escuela. El que va a aprender, el alumno, no va a enseñar, va a aprender. Es decir, no te planteas la relación con tu profesor de igual a igual, o no te planteas la relación con tu profesor diciendo yo te voy a enseñar a ti. Por lo tanto, en la escuela está excluida la discusión. Esto es importante, porque no habiendo en las escuelas ningún sacerdote de
teniendo el sacerdote virtualmente con el vídeo que te da la catequesis, pero no está allí. Si en la escuela de agradecimiento se introduce el elemento discusión o el elemento opinativo, no hay nadie que tenga ni la formación suficiente, ni la autoridad suficiente como para decir esto no es así. El caos es inevitable. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con los grupos carismáticos. Se está comprobando que las sectas se introducen en los grupos carismáticos católicos para llevárselos a sus iglesias pentecostales. Porque no hay una persona que tenga, un líder que tenga suficiente formación y no hay un sacerdote generalmente de presente. Entonces que es muy fácil decir, a mí la Biblia me dice, ¿y por qué la iglesia quiere a la Virgen María que la está adorando? ¿Y por qué? Entonces ya introducen el agua en su molino, ¿no? Y se va llevando ese grupo. Entonces por eso nosotros, debido a que, repito, no hay un sacerdote allí presente y muchas veces los laicos no tienen suficiente formación, insistimos en que ese no es un grupo de debate, es un grupo católico donde vamos a aprender. Ahí hay unos temas y se aprende de esos temas. Y el propósito es para que lo apliques en tu vida y que después analices cómo lo has cumplido, no para que teorices. A mí me parece que, no, a usted, lo que a usted le parece seguramente será muy interesante, pero aquí no hemos venido a eso, porque el lío está montado. Y a mí me parece, a mí no me parece, yo opino, yo creo que tal. Bueno, al final voy a ese grupo y salgo con una gran confusión. No es un grupo formativo, es un grupo deformativo. Entonces es muy importante. Aquí hay que atenerse a la metodología. Tenemos este tema, el tema te lo van a dar siempre por anticipado una semana antes. El tema que vamos a tratar la semana que viene es este tema. Imagínense, se hace la reunión un martes, bueno, o un miércoles, aquí vienen muchos de ustedes a misa los miércoles, ¿no? Se hace la reunión el miércoles, venimos a misa y nos quedamos a la reunión, por ejemplo. Bueno, reunión el miércoles, te dan el tema del miércoles de la semana siguiente. Por tanto, durante esa semana, ahí en ese tema viene un propósito. Durante esa semana, de miércoles a miércoles, tú vas a tener que practicar ese propósito. Al miércoles siguiente, la reunión empieza revisando uno por uno cómo se ha cumplido ese propósito. No cómo se ha teorizado, sino cómo se ha cumplido ese propósito. Y te dan la nueva lección, el nuevo tema para la semana siguiente. Eso es una escuela. Una escuela es donde el profesor explica, te manda una tarea que tienes que hacer en casa. El propósito tienes que cumplirlo en tu casa. Mientras que generalmente los grupos de oración no tienen un propósito, sino que se hace en el grupo todo. Yo tengo un grupo de oración para rezar el rosario, yo rezo allí el rosario. O yo tengo un grupo de oración para hacer adoración de Santísimo, yo voy una hora y hago allí. Aquí no. Aquí lo que tú tienes que hacer lo tienes que hacer en tu casa. Porque es en tu casa o en tu trabajo donde tú tienes que controlar tu carácter, donde tienes que ser más generoso, donde tienes que perdonar. Porque allí, en el grupo, generalmente es fácil llevarse bien con la gente y no tienes problemas, generalmente, ¿no? En tu casa no tienes problemas. En el grupo te dan la tarea para que tú la practiques en tu casa. Y luego en el grupo se examina. Lo mismo que hace el profesor. El profesor te dice, estos son tus deberes. Tienes que hacerlos en tu casa. Para mañana va a dar lección. Mañana te pido la lección. Entonces tú tienes que estudiar en tu casa. Después el profesor te pide la lección. Y te manda otra lección. Para pasado mañana va a dar otra lección. Te da unas explicaciones y te dice, dentro de una semana tenemos un examen sobre estas materias. Te ha dado la materia, te ha dado la explicación, y tú vas a tu casa y tienes que estudiar en tu casa. No sé si entienden la diferencia, porque esto, repito, es muy práctico y muy útil. Claro que exige un esfuerzo. Es mucho más fácil un grupo de oración. Yo voy, rezo el rosario y ya está. O de adoración. Yo voy, estoy un rato ante el sagrario y ya está. Es decir, aquí no. Aquí la metodología es distinta. Aquí tú tienes que escuchar tu lección, llevarla a la práctica en tu casa, que es donde está la dificultad, y luego examinar cómo te ha ido. ¿Qué tienes que contar? Lo que has hecho, positivo, no lo negativo.
Porque lo negativo, si lo cuentas, estás dando un mal ejemplo. Hay grupos donde cuentan también las cosas malas. A mí eso no me ha gustado nunca. Creo que las cosas malas, los pecados, hay que contarlos solo al sacerdote de la confesión. Porque si tú vas y dices, he mentido, la gente, aparte de que sabe cosas de ti, que después la puede contar, aparte de eso, dice, si este ha mentido, yo también. ¿No? En cambio, si tú dices, he dicho la verdad, en este momento me costaba, si alguien tiene que contar algo de ti, tendrá que contar cosas buenas, no te preocupes que no las contará. Y sí, puede tener un ejemplo positivo, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, que es lo que tengo más reciente, ¿no? Una señora contaba una experiencia delante de mí, decía yo, ella trabaja en una empresa limpiando para un edificio, hace limpieza del edificio, ¿no? Los baños, etc. Pero en la propia empresa donde están, pues dice, los empleados son muy sucios. Es decir, nos dedicamos a la limpieza, pero somos sucios. Y dice que los baños de la propia empresa están siempre sucios. Y yo me he dado cuenta de que a mí, cuando voy, me gusta que el lavabo esté limpio. No solamente que el lavabo esté limpio, dejar el lavabo limpio del hotel o del edificio de oficina en el que estoy trabajando, sino también de mi propia empresa, donde paso unas horas, lo que sea, que eso esté limpio. Entonces me he dedicado a, cuando voy al acabar, dejo el lavabo limpio, ¿no? Un poquito, ¿no? Decir, bueno, y al principio algunos se burlaban de mí. ¿Te pagan por esto? ¿Por qué lo haces? Porque hay en muchos ese odio a la empresa. Es muy frecuente esto, ¿no? El odio a la empresa. La gente no ama a la empresa, sino que la odia. A veces porque no te pagan bien, o porque los horarios no son correctos, o simplemente porque odias trabajar. Y el sujeto que representa para ti tu trabajo que odias es la empresa. Yo odio limpiar baños, porque yo tengo una preparación mejor, yo tendría que ser arquitecto haciendo casas, odio limpiar baños. Soy emigrante, no he podido encontrar otra cosa, esto lo odio. Bueno, o simplemente porque odias trabajar, porque eres vago absolutamente. Bueno, odias tu empresa. Es decir, el odio a la empresa se traduce en odio a tus compañeros. Esta señora contaba esta experiencia y yo me he dado cuenta y cuando voy limpio el lavabo, lo dejo limpio. Y al principio se metían conmigo, ¿no? Pero algunos poco a poco, pues yo les decía, pero yo cuando voy y veo sucio me siento asqueada, porque tú lo has dejado sucio. Yo no quiero que eso te lo sientas tú, si yo te lo dejo limpio para ti. Y dice que al principio se veía, pero ahora poco a poco muchos lo hacen. Y me decía, algunos empiezan a preguntarme, ¿por qué lo haces tú así? ¿Por qué? Y entonces empiezan a interesarse sobre mi motivación, el amor a Dios. Lo hago así por ti, pero lo hago así por Dios. Por ti, que eres un hermano mío, pero por Dios, que es el que se lo merece todo. Entonces, poco a poco he ido. Esto es una experiencia concreta que uno cuenta. Y que dice esto, dice, no tenía ganas de rezar, he estado haciendo la oración, no tenía ganas de hacer esto y lo he estado haciendo. Y esto es muy enriquecedor. Estimula muchísimo. Estamos acostumbrados a las noticias negativas. Tal político ha sido un corrupto, en tal sitio ha habido un atentado, en tal lugar ha habido una catástrofe. Entonces, estar en un círculo donde las noticias son positivas, aunque todos sabemos que tenemos pecados, pero donde tú ves a alguien que está esforzándose por amar, por perdonar, por ponerse en el lugar del otro, eso es un bálsamo para tu alma. Es un testimonio extraordinario. Sales de allí diciendo, si este ha hecho el bien, yo también puedo. Tu situación nunca es la del otro, nunca, jamás hay dos situaciones iguales, pero siempre hay cosas parecidas. Si este ha sido capaz de perdonar, yo también puedo. No me habrán hecho la misma ofensa, pero a mí también me ha hecho una y a mí me ha hecho otra. Así que esta es, repito, nuestra metodología.
cómo funciona el grupo. Abierto a todo el mundo, con fidelidad en la participación y con fidelidad a la metodología. Y de esa forma, poco a poco se va avanzando espiritualmente, ¿no? Propósito, análisis, propósito, análisis. ¿Te das cuenta, junto con la formación, de que semana tras semana, mes tras mes, tu vida está cambiando? Y esto es algo universal. No hay excepciones. Cambias, de verdad cambias. Cuando digo cambia, no significa que seas perfecto. ¿No? Yo creo que los santos tenían una clarísima conciencia de su pecado. Y te quedas sorprendido de ver que ellos se confesaban tanto. Porque cuanto más cerca estás de la luz, más ves las sombras. Tú eres consciente de que no eres perfecto. Pero también honestamente dices, había un momento, yo antes me enfadaba 20 veces, ahora me he enfadado 5. Antes no rezaba nunca, ahora rezo todos los días. Antes no pensaba en los que vivían conmigo y ahora, al menos muchos días, tengo algún ratito que pienso en ellos. No he llegado a la perfección, pero estoy luchando y el Señor va haciendo poco a poco obras grandes conmigo. Bien, así un poco sobre nuestro grupo, ¿no? Ya son casi las 12. Vamos a hacer ahora algunas preguntas que quieran hacer sobre este tema o sobre los temas de la familia o lo que hemos estado hablando, como el grupo, las cosas que quieran ustedes aclarar. Padre, mire, nosotros formamos parte del movimiento del Cursillo Cristiano. El movimiento, hasta donde nosotros sabemos, es mundial, todas partes lo conocen. Y lo que usted está diciendo, en realidad a nosotros nos toca porque nosotros nos reunimos, somos un grupo de casados, ¿verdad? Somos 7 parejas. Y como usted lo dice, nosotros nos reunimos cada 15 días, los viernes. Y hay veces nosotros somos de Venezuela. Entonces, nosotros luchamos, de verdad, de que esa reunión siempre se haga. Y como está la situación en Venezuela, hay veces por la inseguridad que hay, nosotros nos turnamos cada 15 días en cada casa de los matrimonios. Y siempre nosotros hablamos como lo que usted está diciendo, de que se hable lo positivo. Nosotros tenemos 3 aspectos que los comentamos en el grupo, que es el fracaso apostólico, el éxito apostólico y el momento más cercano a Dios. Y después que hacemos eso, hacemos un tema de estudio. Puede ser de la Biblia, puede ser de algo de un personaje importante. Y ahorita con el Papa Francisco, que lleva muchos temas buenísimos. Entonces, en realidad para nosotros eso nos ha llenado, ¿verdad? Y siempre cuando caemos en el fracaso apostólico, hay veces, por lo menos que nosotros estamos acostumbrados a rezar y reposarnos juntos, todas las noches, así llegamos cansados de trabajar, de hacer alguna actividad y tal, y no hacerlo, para nosotros es un fracaso apostólico, y se lo transmitimos al grupo. Y ellos empiezan allá a comentar todo eso. Y eso es lo que usted dice, que hay grupos o hay personas o hay matrimonios que están en una posición económica amplia, que pueden dar una buena cena, un buen compartir. Hay otras que no. Nosotros viendo eso, por eso es que tomé la palabra para informarse, nosotros viendo eso, nosotros lo que miramos a evitar comelonas, comidas especiales, nada. Todo el mundo va a hacer un compartir sencillo para no herir o no hacer un malestar a las otras personas que son humildes, que no tienen, que no trabajan, y como está la situación en el país, pues para todos eso es doloroso. Entonces, eso es muy bien de verdad, y se nos acerca mucho a semejanza al grupo de ustedes, Franciscanos. De verdad que me llamó mucho la atención. ¿Ustedes están viviendo en Venezuela o ustedes están aquí de paso? Estamos viviendo en Venezuela, vinimos porque nuestra hija sí está aquí. Muy bien. Pero como ella se nos enfermó, es la única hija. De hecho, por ejemplo, usted me habla de los cursillos en España.
que fue donde nacieron los cursillos de cristiandad, en la isla de Mallorca, y en otros sitios. En los cursillos lo que suele fallar, lo reconocen los propios cursillistas, es el post-cursillo. Entonces, en algunos sitios los cursillistas, los que han hecho el cursillo, se integran en las escuelas de agradecimiento porque encuentran una metodología y una dirección espiritual. En otros sitios, como es el caso de usted, no. Ahora estamos viendo que hay otro movimiento, no sé si se puede dar esa palabra, que se llama los encuentros de Emaús, no sé si aquí, pero en algunos sitios de América, por ejemplo en Miami, en Ecuador, están teniendo mucha fuerza, y que es una especie distinto, es una especie de cursillo de cristiandad, fin de semana, un encuentro intenso de fin de semana, que a muchas personas les abre el apetito de estar con Dios, pero Emaús no tiene nada después. Entonces, en muchos de los de Emaús, al acabar, vienen y forman parte de las escuelas de agradecimiento, porque tú estás ofreciendo una continuidad. Es decir, el golpe, si no tiene una continuidad, se desvanece en el tiempo. Ese entusiasmo del momento se acabó, se acabó. En el caso de los cursillos, lo que se les pedía a los cursillistas era que se fueran a sus parroquias a integrarse en sus parroquias, a ponerse al servicio de sus párrocos. Y lo que sucedió muchísimas veces es que llegaban a la parroquia y el párroco no sabía qué hacer con ellos. Entonces aquello se diluía. Yo recuerdo que hace ya muchos años hablé con los encargados del movimiento de cursillo de cristiandad en Madrid y les dije, este es un problema vuestro, mirad a ver si, no como obligación, pero sí a lo mejor, que los que quieran puedan integrarse en escuelas de agradecimiento, porque de lo contrario, esta gente que ha recibido una gracia de Dios extraordinaria en el cursillo, tú los ves, son millones en el mundo los que han hecho cursillos de cristiandad, y sin embargo son relativamente pocos los que perseveran en las estrellas, proporcionalmente poquísimos. Ahí hay un problema. O sea, si tú haces el cursillo y luego no tienes continuidad, aquello fue bueno, sí, pero eso, ahí hay un problema. Entonces, ese post-cursillo, o como en el caso de Emaús, el post-encuentro, para nosotros por lo menos que tenemos esa metodología, es darle la oportunidad de que esa persona pueda continuar y pueda profundizar aquello que en aquel momento de gracia se le abrió. Más preguntas que... Yo me he preguntado cómo cambia. Yo creo que todo el mundo más o menos sabe que yo soy una campurera. Entonces, tengo muy buen esposo, no es un hombre mujeriego ni borrachín, ni se mantiene en la casa. ¿Pero eso lo dice porque está en presente o...? Entonces, pero yo soy algo así como histérica. Patrona. Yo tengo que, las pistolas tienen que estar perfectas. Como las españolas. Le compadezco. Entonces,
esa fórmula de los 10 rosarios diarios es que mientras rezas el rosario no reniega contra su marido. Algo es algo, algo es algo. No es así. Uno me decía, el uniforme que me cogió la noche, y yo, estos turistas, trabajo benditos de mi Dios, y vuelva y empieza a rogar. Entonces yo decía, por eso nunca dije, padre, no es la cosa. El caso realmente es complejo, ¿eh? No es fácil. No es fácil, no es fácil. La enfermedad está muy avanzada, ¿eh? Creo que no me queda más remedio que limitarme a hacer un bonito funeral. Vamos a ver. No existe, evidentemente, una fórmula, unos polvos mágicos, un agua santa, una receta. No existe. Existe la tenacidad, la perseverancia, la humildad, sabiendo que, como dije, el carácter es nuestro ADN, no son nuestras huellas dactilares que no se cambian. Somos así y seremos así toda la vida, pero puede suavizarse. Y para eso es cuanta humildad y perseverancia. Cuanto antes lo coja uno, más fácil es. Ya a ciertas edades los árboles torcidos difícilmente se pueden enderezar, ya están muy hechos, ¿no? Bueno, pero nunca es tarde. Es decir, la gracia de Dios, unida al esfuerzo humano, a la perseverancia, puede ir sirviendo para dulcificar el carácter, suavizar ese carácter. Creo que es lo más que todos podemos conseguir. Insisto, los objetivos, es decir, los propósitos aplicados, revisados, dan resultados. Pero claro, no da el resultado de decir yo era así y de la noche a la mañana soy de otra manera. Esto, hija mía, los milagros en Lourdes. Bien, vamos a pasar más preguntas. Ahí está Inés, después la otra señora que está a su lado. Adelante. Padre, como bien lo ha dicho, a través de la dirección espiritual, a través de un propósito y de análisis de propósito, buscamos mejorar, crecer, corregirnos, acercarnos más a Dios. Comentó algo sobre sanar las heridas. Por ejemplo, cuando yo no terminé de recibir información al respecto, cuando yo llevo una actitud de vida durante un tiempo y de repente me veo con el propósito creciendo poco a poco. Con mi testimonio puede ser que yo atraiga a ciertas personas, pero cómo sanar las heridas de un hijo que maltrataba, de un esposo que maltrataba, de un hermano, de una mamá, de un papá. ¿Qué herramientas tengo dentro del grupo? Primero, la primera herida que hay que intentar sanar, Inés, es la de uno mismo. Es decir, a ti te han herido, seguramente también nosotros hemos herido a los demás, quizá menos. Esta mirada sobre uno mismo te ayuda a darte cuenta de que tú también tienes lo tuyo. Eso es fundamental en la relación matrimonial, en cualquier cosa. Oye, yo también tengo mi parte de culpa. Por eso el Señor en el Padre Nuestro nos dice que digamos, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, yo necesito perdón, yo tengo que dar perdón. Bueno, pero tú tienes unas heridas que a lo mejor son heridas que te han hecho y son culpa tuya. Te casaste con quien no debías, por poner un ejemplo. Te han herido porque, oye, tú hiciste una cosa mal, fuiste infiel, y entonces te ha venido ahora el rapapolvo, ¿no? Bueno, otras veces no es culpa tuya. Por lo menos de eso eres completamente inocente. Tendrás culpas de otras cosas, pero de eso eres completamente. Tú estás herido. Es muy importante sanar esa herida. Nosotros planteamos, dentro de nuestra metodología, planteamos siempre la imitación de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Queremos imitar a Cristo como le imitó María.
pero Cristo es nuestro modelo. Y planteamos, eso es una de las cosas que se aprenden en los cursos de formación, planteamos 7 puntos de imitación de Cristo. 7. Uno de ellos es perdonarte a ti mismo. Es uno de los puntos de la imitación de Cristo. No porque Cristo tenga que perdonarse a sí mismo, evidentemente, sino porque imitando a Cristo nos damos cuenta de que Cristo nos enseña a volver a empezar. Es muy importante aprender a volver a empezar, a no ser esclavo de lo que te hicieron. Esto es una terapia. Volver a empezar. Es decir, el pasado ya pasó. Ya pasó. Tranquilízate, ya pasó, ya pasó. Hay que volver a empezar. No un volver a empezar ingenuo, que permita al otro que te haga de nuevo otra herida. Eso no es sano, sino un volver a empezar con precauciones, pero un volver a empezar. Ese es uno de los puntos de la imitación de Cristo. Otro es perdonar y pedir perdón, por ejemplo. Bueno, es decir, les he comentado, esto es una espiritualidad riquísima, donde yo estoy simplemente haciendo un punteo por la superficie, sin más. Hay una cantidad enorme de cosas que ustedes van a aprender. Piensen que son, solo en los temas de adultos, son 260 temas de formación, 52 temas por año, y son 5 años. 52 temas, porque es uno por semana, 52 semanas al año. O sea, solo en los temas de adultos ustedes tienen un programa de formación doctrinal, moral y espiritual de 260 temas. Repito, nadie tiene nada como esto. Entonces, tú vas a ir aprendiendo primero a ti misma, a ti misma. ¿Cómo sanar la herida del otro? Te vas a encontrar con que el otro tiene una herida que a lo mejor no la has hecho tú. Piensa, por ejemplo, una hija violada. ¿Cómo ayudas a tu hija? Una hija o un hijo que ha visto roto su matrimonio. Una hija, un hijo divorciado, por ejemplo. Tú no tienes ninguna culpa. Hay una persona que está herido. ¿Cómo ayudas a esa persona? A veces tienes tú la culpa. Un hijo malcriado, es culpa tuya. Te has dedicado a trabajar y no le has dado la atención suficiente, y ese muchacho se ha echado a perder. Entonces te queda un remordimiento profundo, ¿no? Es decir, las posibilidades en los casos son infinitos, no voy a entrar en todos ellos. En la medida en que tú estás mejor, como decía esta mañana, si tú estás mejor, si tú estás en un proceso de cambio, esto va a beneficiar a los que viven contigo. Ya es algo. Podrán acogerlo o no, pero ya estás marcando un camino. Ese camino que tú estás marcando de tu propia conversión, si es acogido, es decir, si tú estás aprendiendo a sanar tus heridas, estás mejor. Si es acogido por el otro va a aprender a sanar sus heridas. Por ejemplo, va a aprender de ti y de Cristo a perdonar, a pedir perdón, a dejar atrás el pasado. Es decir, no hay una metodología de decirle a tu hijo divorciado, tienes que hacer esto. Se lo puedes decir, pero probablemente por un lado entrará, por otro lado saldrá, ¿no? Hay una metodología de decir, yo, que no he pasado por el divorcio, en cambio he pasado por problemas y he hecho esto. Eso es uno de los puntos que ya en la última conferencia digo, cómo hacer la misión, en las cuales entran estas cosas, ¿no? Insisto, la ayuda a la familia pasa sobre todo por la ayuda a la persona que compone la familia. A partir de ahí ayudamos a la familia, sosteniendo a la persona, haciendo que se enderece, ayudamos a la familia. Después hay una ayuda a la familia como tal, por ejemplo, cuando la familia reza unida o cuando hace la catequesis juntos. Eso es una ayuda que damos a la familia, pero esencialmente ayudamos a la familia ayudando a las personas que componen la familia. No existen fórmulas mágicas, que seguramente es lo que todos queremos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que mi marido cambie, por ejemplo? Para que mi marido me perdone, o para que mi marido me pida perdón, o para que mi hijo deje esa mala compañía, para que mi hijo estudie más, para que mi hijo... No hay una fórmula.
no hay unos polvos que echas en el café y de repente no existe. Es decir, voy a ver si cambio yo, si mejoro yo, y esto puede servir. Y después puedo ofrecer mi testimonio, decir, mira, yo he cambiado, tú lo ves, estoy luchando por cambiar, tú también puedes intentar hacerlo. ¿Más preguntas? Hay la señora que estaba detrás. Ok, vale. Yo vivo acá desde... ¿Puedes hablar un poco más alto? Yo vivo acá... Acércate, por favor, es que no te... Yo vivo acá desde hace 3 años, ¿verdad? Y cuando yo voy a la universidad, y cada día que voy a la universidad desde la mañana me encuentro con muchas personas, desde el autobús, luego las clases son de mucha gente, y todos los lugares. Y ayer, cuando usted dijo que a veces veía cadáveres, yo veo en los jóvenes, yo veo muchos cadáveres cada día. En el autobús todo el mundo está en su propio mundo, nadie, a veces no son buenos con el conductor y así. Es cierto. Y de hecho, yo estando acá, yo antes en Venezuela, yo era muy católica, iba a misa casi todos los días, y estando acá yo llegué a recibir, también me sentí identificada cuando usted dijo eso, una persona que me dijo que yo parecía un cadáver, de que no estaba motivada y que yo estaba mal. Ya ahorita estoy mucho mejor, pero he estado en las dos partes, en la parte de ver los cadáveres y en la parte de ser cadáver. Y entonces a veces yo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo como joven para cambiar un poco, poner como un toque especial en la oportunidad que tengo de encontrarme con tantas personas todos los días? Es una pregunta muy bonita que viene de una muchacha. Quisiera contestar a esto esta tarde cuando hable de la metodología misionera, de cómo misionar, que puede aplicarse al caso tuyo. Ahora solo quisiera decirte una cosa, tú basta con que pongas una sonrisa, tan guapa como eres, con una sonrisa, seguramente que ya vas a poner un poco de alegría en ese ambiente. Verisolar. El país de las mises y de Maduro. Que no se les suba la cabeza. Bien, vamos a ver más preguntas. ¿Alguien que todavía no haya hecho ninguna? Para dar oportunidades a todos los que todavía no hayan hecho preguntas. A ver, usted ya hizo, usted también hizo preguntas. ¿No? ¿Usted no? Diga usted, señora. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Soy de la comunidad de Pueri, una comunidad nueva, llevamos 2 años y medio. Dos cosas, primeramente, dar gracias a Cristo resucitado por este regalo de Pascua que nos ha hecho. El poder compartir con usted, Padre, para mí es un gran privilegio y un honor escucharlo. Y darle las gracias, Padre, por su tiempo, por su instrucción, sabemos que es cansancio, el Señor le regala su esfuerzo. Gracias por haberse tomado el tiempo de venir a tierras canadienses y compartir con nosotros. Pido al Espíritu Santo que es como los peregrinos de Mahón, abrieron sus ojos, reconocieron a Cristo cuando partió el pan, que también nosotros podamos reconocer al Maestro a través de estas enseñanzas que usted nos compartió estos días. Y el otro aspecto es de que mi esposo y yo pues, estamos coordinando la comunidad de Puebla en este momento, y estamos con la preocupación de querer formar estamos trabajando pues en las asambleas y en otros pequeños proyectos, pero estamos con la inquietud de formar una pequeña comunidad, ¿verdad? Entonces hay un hermano que ha iniciado unas pequeñas comunidades, pero nos preocupa el hecho de no tener una asesoría o no tener una preparación como para ir a enseñar, ¿verdad? Entonces, creo que es un regalo más del Espíritu Santo que nos está dando
es muy interesante lo que usted está diciendo, muy interesante, más quizá de lo que usted se da cuenta, porque usted viene de su experiencia de Foreri, es la que tiene delante de la mirada, pero le aseguro que ese es un problema muy general. Y no solamente en países de emigración, Estados Unidos, Canadá, sino también en los países de donde son ustedes originarios, ¿no? Y también en Europa, no solamente en América. Hacer un grupo propio, usted habla de una comunidad en Foreri, un grupo propio, un grupo de oración, un grupo parroquial, tiene su atractivo. Siempre el atractivo es, esto es nuestro, y solo nuestro, ¿no? Este es mi grupo, por ejemplo, grupos de jóvenes, son muy frecuentes, o por lo menos eran muy frecuentes antes, ¿no? Hemos hecho, en esta parroquia hay un grupo de jóvenes, este es el grupo de jóvenes de la parroquia, y es como, no queremos nada de nadie, ¿no? Es un grupo cerrado, autorreferencial, que dice el Papa Francisco. Es un grupo autorreferencial. En España decimos, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Es un grupo autorreferencial, un grupo cerrado. Eso tiene un atractivo. Pero eso generalmente es de muy corto recorrido. Ese grupo autorreferencial generalmente no dura. Por varios motivos. Primero, porque desde el punto de vista humano suelen surgir pronto las tensiones internas, las divisiones internas, los personalismos, los deseos de mandar, las distintas opiniones, puntos de vista diferentes sobre cualquier cosa, sobre la música, sobre cómo se organiza la Semana Santa, sobre el dinero, sobre lo que sea. Y entonces esos grupos generalmente viven en una lucha permanente. Son grupos donde la gente tiende a criticarse con frecuencia unos y otros, ¿no? Si es un grupo pequeñajo y está subdividido en infinidad de partes, ¿no? Y todo criticándose, este critica al otro, el otro critica al otro, ¿no? Eso no es una vida, ¿no? En segundo lugar, durante un tiempo el grupo se autoalimenta más o menos, es decir, ¿qué tema vamos a tratar esta semana? Miren, si es un grupo de jóvenes, ya le digo a usted cuáles van a ser los primeros temas. El sexo. El sexo. Pero llega un momento que eso ya lo ha visto, ¿no? Y eso suponiendo que estés afrontando el tema desde el punto de vista católico y no desde, como pasa tantas veces, a mí me parece que. Es decir, estás afrontando el tema desde la perspectiva de la calle, ¿no? Lo que tú has visto en la calle, lo que tú has visto en la televisión, lo que tú te ha contado alguien, ¿no? A mí me parece que eso no tiene un fondo, ¿no? Y por otro lado eso se agota, ¿no? Y tú ves estos grupos que ya no saben de qué hablar, ¿no? A mí me han dicho, pues un libro, pues, ¿no? Estos grupos autorreferenciales, que son muchísimos en la iglesia, yo diría que son la inmensa mayoría de los grupos que hay en la iglesia son autorreferenciales, generalmente ligados a las parroquias, de repente tienen una vida corta, un recorrido corto. A veces florecen ligados a un sacerdote concreto, ¿no? Está el padre tal que tiene un gran carisma, ¿no? Es un sacerdote que le va muy bien con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y tiene mucha mano con los jóvenes, hay que ver este movimiento juvenil, cómo lo ha montado el sacerdote, qué estupendo, ¿no? Qué bien, ¿no? Bueno, con los matrimonios, fíjate, te cambian de parroquia y ¿qué pasa? Entonces, eso se viene abajo, ¿no? Oye, no digo que tenga ese sacerdote un problema, que no tiene por qué tenerlo, pero pues, haciéndose más mayor, ya no tiene el tiempo, la vitalidad, la capacidad de sintonía fue un sacerdote joven, pues hace 30 años que fue un sacerdote joven, ya con los nietos o con los hijos de aquellos con los cuales él fue un cura joven y ellos eran jóvenes, ya no es igual, ¿no? Y por eso en ese sentido es muy útil la pertenencia a algo más grande. Los ríos siempre se hacen grandes a base de sumar afluentes más pequeños que se unen ellos. Y el río más grande del mundo, cuando nace, es un pequeño chorrito en
una cueva en una montaña. Dice, ¿cómo puede ser este río del Amazonas? ¿Cómo puede ser este río del Orinoco? ¿No? Y digo, pues esto no es nada, nace aquí, en este sí nace aquí, pero va cogiendo arroyito, 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 arroyito y llega a ser un gran río, ¿no? Es decir, creo que es una tentación del demonio querer vivir aislado. ¿Por qué? Porque se cumple aquello de divide et impera, divide y vencerás. Y el demonio te habla de división, Cristo te habla de unidad. Pero el demonio te habla de división, de aislamiento. Tú no necesitas nada de nadie. Yo no quiero pertenecer a nada. Bueno, yo no te voy a obligar, pero estás solo. Estás solo. Es decir, ¿cuál es tu programa formativo? ¿Con quién comparas tú? ¿Con quién analizas tu avance? Es decir, ¿quién te ayuda cuando caes? Tú estás solo. Que estar solo tendrá sus ventajas, no me cabe duda, pero son más los inconvenientes que las ventajas, sobre todo en una época tan difícil como la que estamos viviendo. Aparte de la responsabilidad personal, que es en la que estoy insistiendo esta mañana, sinceramente les digo que ustedes tienen una responsabilidad extraordinaria con sus hijos y con sus nietos. La transmisión de la fe familiar debería de ser solo este punto, y le he tratado muy poco, solo este punto tendría que ser un motivo suficiente para estar en un grupo. Porque es tan difícil hoy transmitir la fe a los hijos. Tan fácilmente lo pierdes, tan fácilmente. Porque de lo que están educando en la calle, de lo que están educando en la televisión, es decir, si tú no tienes una buena espiritualidad y una buena formación, miren, en educación, no solo en educación religiosa o moral, hay una máxima que se cumple en educación, y si alguno de ustedes es profesor sabe que es así, y desde luego muchos de ustedes son padres. En educación, muy pronto es demasiado tarde. Muy pronto es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Y esto muy pronto, muy pronto el niño ya. Pero, ¿qué ha pasado con mi niño? Era encantador, era maravilloso, total, y ahora es un adolescente. Te dan ganas de cogerle y decirle, escúpelo, ¿dónde tienes a mi hijo metido ahí adentro, no? Lo has abducido, tú eres un extraterrestre que te lo has comido. Este niño encantador es un monstruo, ¿no? Y no porque tenga la cara llena de espinillas, sino porque, ¿cómo puede ser? No, ¿qué ha pasado? Muy pronto es demasiado tarde. Y quisiera que esto, no solamente usted, que me parece que lo ha expresado con mucha lucidez todo, sino todos los demás que se dieran cuenta de que no podemos estar solos, de que el aislamiento es el arma del demonio, la división es el arma del demonio, que te dice, la soberbia, te dice, tú no necesitas a nadie, tú vales mucho, tú eres capaz, perdona, yo necesito ayuda. Por eso insisto tanto, hablo desde el punto de vista personal, pero también familiar, yo necesito ayuda. Necesito ayuda para mejorar, necesito ayuda para evangelizar, necesito ayuda para educar a los míos, yo necesito ayuda. Y no tengo ninguna vergüenza de decir, yo necesito ayuda. Y si encuentro quien me ayuda, bendito sea Dios que encuentro quien me ayuda, porque si no, ¿qué hago luego? Lamentarme. Muchas gracias, señora. Vamos a hacer, si les parece bien, ya son las 12:15. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Este cura que habla tanto. La última pregunta allí. Padre, mi pregunta tal vez viene un poco relacionada con lo que acaba de decir la señorita. Yo vengo de un país de El Salvador en el cual es una iglesia que era un poquito más viva, más caliente, que se vive el fervor religioso y los movimientos son muy diferentes que acá en Canadá. Por lo menos los que yo he escuchado, he visto. Le he escuchado desde ayer en la tarde que tengo la oportunidad de estar acá, de que usted es asesor y ha trabajado, las charlas están muy preciosas, la verdad. Me ha dado mucha luz, y con su último comentario, tengo una hija de 12, 13 años y mi hijo de 4 años, pero mi pregunta viene enfocada, padre, como iglesia, no tanto como movimiento franciscano, así como usted ha dicho, asesor, que estará haciendo la iglesia, porque yo vengo de una familia que toda mi familia es evangélica, yo soy el único católico, pero como iglesia,
yo siento que al católico nos hace falta mucho el compromiso para servir en las cosas de Dios. Pero qué guías o qué lineamientos, no como el movimiento como tal, sino que generalizado, está presentando la iglesia. Hace 1 año y medio aproximadamente hicieron un cuestionario, pero no he escuchado respuestas de ese cuestionario que iban a llegar a... Bueno, comprendo su inquietud y lógicamente yo no puedo hablar como iglesia, porque eso tendría que hablar el Papa, jefe de la iglesia, o el obispo, jefe de su diócesis. Bueno, creo que como iglesia se están tomando iniciativas, el Papa y los anteriores toman iniciativas, acaba de convocar el año de la misericordia para intentar acercar a los alejados, es un tema delicado, pero confío en que todo se oriente bien. Está haciendo el sínodo de la familia, es decir, la iglesia toma iniciativas, después a nivel diocesano, bueno, se hacen cosas, ¿verdad? ¿Son suficientes? Es que yo creo que el Espíritu Santo funciona, digamos, a 2 niveles, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y siempre lo más eficaz es de abajo a arriba. Es necesario de arriba a abajo. Pero una cosa que viene ordenada, mandada desde arriba, tiene menos eficacia que las cosas que nacen desde la base, que van creciendo y creciendo y creciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos han hecho un programa, creo que en todas las diócesis, de por qué soy católico. Un poco para dar respuestas ante las sectas. ¿Por qué soy católico? Why I'm Catholic. Y recientemente en Miami, los nuestros fueron a hablar están haciendo el proceso de acreditación civil de los franciscanos de María para tener derecho a desgravación fiscal, etc. Bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Y fueron a hablar a la archidiócesis de Miami para pedir asesoría, etc. Bueno, entonces la monja que lleva estos temas les preguntó, les hizo un pequeño interrogatorio amable y les dijo, cuando acabaron, les dijo, estoy muy impresionada. Cuando les contaron cómo funciona una escuela de agradecimiento, la metodología, etc., estoy muy impresionada, le dijo. Ustedes están consiguiendo con eficacia lo que la diócesis, después de gastar muchísimo dinero, no ha conseguido nada. Es decir, se gastó mucho dinero, escritos, publicidad, las parroquias tenían que hacer grupos de por qué soy católico, la gente tenía que ir. Después de tanto esfuerzo, lo que se ha conseguido es tan poco. Los grupos se han disuelto y, hombre, no se ha conseguido nada, nunca se puede decir que no se ha conseguido nada, pero sí se ha conseguido relativamente poco. Por lo tanto, creo que esto es algo que tenemos que valorar. No solamente lo que viene de arriba, sino lo que viene de abajo. Y eso es lo que hay que intentar impulsar, porque eso sí que depende de ti. Pero yo quisiera decir otra cosa a propósito de lo que usted dice. Ustedes son inmigrantes y han venido aquí siempre, sin excepción, porque la situación en sus países no era buena, o de tipo político, o de tipo económico, sino uno no va a su país, está claro, ¿no? Ustedes que están aquí recibiendo, y yo creo que Canadá les está tratando muy bien. Todo podía ser mejor, pero es un país acogedor. En otros países no hay la misma calidad de la acogida. Este es un país acogedor. Y por tanto ustedes experimentan una acogida y experimentan una ayuda que necesitan. Bueno, pero hoy cometerían ustedes un error si pensaran que ustedes no tienen nada que dar. Ustedes tienen mucho que dar. Y precisamente lo que ustedes tienen que dar a este país en este momento es su fe. Ustedes tienen que sentirse misioneros aquí. Tienen que sentir la responsabilidad de contagiar su calidez, su espiritualidad, su comunicatividad en un mundo que por naturaleza es más individualista, donde tienen grandes cualidades. Son gente buena, son gente muy inocente, pero son muy individualistas. Ustedes tienen algo que dar, no lo olviden.
Tienen ustedes que ser misioneros, evangelizadores. No sé si saben cómo se hizo la evangelización de Irlanda. Irlanda, que es uno de los países católicos de Europa, fue evangelizada por San Patricio. Es conocido San Patricio, el patrono de los irlandeses. Todo el mundo sabe la fiesta de Nueva York de San Patricio. Pero San Patricio no era irlandés. San Patricio era inglés. La evangelización llegó primero a Inglaterra con las legiones romanas. Los romanos nunca entraron en Irlanda. Llegaron hasta el norte, en Escocia tampoco, había el muro de Adriano. Conquistaron y por tanto evangelizaron lo que hoy es Inglaterra. Un poquito también entraron en lo que hoy es País de Gales, Escocia no, Irlanda tampoco. Bueno, en una de tantas luchas, los irlandeses asaltarían un barco, ya no recuerdo cómo fue la historia, o llegaron a la costa, llevaron unos esclavos y se llevaron esclavo a Irlanda a un inglés católico, San Patricio. San Patricio entra en Irlanda como esclavo. Se gana la confianza de sus señores, era una época brutal. Y él es el que evangeliza Irlanda. Llevado como esclavo, se convierte en el evangelizador de los irlandeses. Ustedes no han sido aquí traídos como esclavos, gracias a Dios el tiempo de la esclavitud terminó, aunque a lo mejor alguno piensa que le tratan como esclavo porque le pagan poco y le piden mucho, no lo sé, ¿no? Pero no son esclavos, pero son emigrantes aquí. Ustedes pueden hacer lo que hacía San Patricio, evangelizar aquí a esta gente, que fueron católicos extraordinarios. De Quebec salían cientos de misioneros y ahora están en una situación difícil. Ustedes pueden evangelizar a esta gente. Tienen algo que aportar. Por ejemplo, esto, los movimientos que no existen en el mundo anglo, son más individualistas. Ustedes necesitan la familia, necesitan la comunidad, necesitan ver a la gente, tocarse, reír, cantar, bailar, ¿no? Comuniquen sus dones. Están recibiendo, den sus dones. Bueno, yo creo que ya están aquí preparándolo todo. Vamos a dejarlo, son las 12:30. Después seguimos esta tarde con los que quieran quedarse. ¿Tiene que dar un aviso? Sí, un momento. Buenas tardes, por favor les pido que permanezcan sentados un segundo, solo necesito darles un aviso. A continuación vamos a tener el almuerzo, luego vamos a tener la Santa Misa a las 3 de la tarde y después de la misa vamos a tener la última charla aquí con el Padre Santiago. Quiero pedirles un favor muy especial. Ayer yo repartí unos sobres, Alejandro y yo repartimos unos sobres para hacer la donación voluntaria para las obras de los franciscanos de María. Así que les voy a pedir el favor que antes de pararnos para ir al almuerzo, en la mesa junto a la entrada hay una canasta y una caja, ahí podemos depositar los sobres. Y las personas que no tengan sobre, por favor me lo pueden pedir a mí, yo con mucho gusto les doy el sobre. Los niños están en el salón siguiente, los padres por favor, acá no tenemos suficiente espacio para que los niños vengan a comer. Le pedimos a los padres que cojan la comida de los niños y la lleven y estén con ellos allá, uno de los dos padres también. De ahora hasta las 3 o va a haber ninguna otra actividad como... Vamos a tener el almuerzo, de ahora hasta las 3 vamos a tener el almuerzo, eso fue